Muy buenas noches, estudiantes. Me indican si pueden observar mi pantalla y si también me escuchan, por favor. Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de la clase de comercio y competitividad. Pues vamos a hacer un pequeño resumen. Yo sé que les envié el video, resumen de la clase. Era meramente recordarles cuáles fueron las teorías que vimos. La primera tarea que se les solicitó incluso estaba constituida de estos elementos. Únicamente era tratar de anexar mayor detalle a qué consistía cada una de esas teorías. Realizar este tipo de actividades les va a ayudar mucho para que ustedes puedan pensar cuando se les realice algún tipo de evaluación o bien con el examen. Por otra parte, en el video pues se les explicó lo siguiente sobre la balanza comercial y el comercio internacional. Para que ustedes lo tomen en cuenta, la balanza comercial es aquella que toma en sí el acumulado de todas las importaciones e exportaciones que tiene un país. Esto nos permite ver si de repente el país es competitivo o no. Y existen tres tipos de resultados. Aquí incluso se lo llegué a resumir como una pequeña interpretación. Sabemos que es un superávit cuando las exportaciones superan las importaciones, es decir, que el país sí está siendo bastante rentable y a nivel internacional pues es bastante competitivo. No depende mucho de las importaciones y genera bastantes insumos o bastantes riquezas y bastante flujo de dinero al país. Luego tenemos un resultado negativo que es el déficit comercial. Para el déficit comercial normalmente se menciona que son mucho más las importaciones que las exportaciones. En esta parte hay que tomar en cuenta que de repente Nicaragua se puede convertir en un ejemplo claro de cómo se representa la balanza comercial. Nosotros dependemos más de otros países que, de las exportaciones que normalmente se hacen. Otro detalle en particular que tenemos por acá es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando nosotros logramos un resultado cero. Es decir, no me está generando, digamos, ese resultado negativo para el país, ni tenemos un resultado positivo. Es un punto donde quizás es algo neutral el punto de vista de muchos economistas, pero sí es un punto que se tiene que tomar en cuenta porque el país, si no generan esas utilidades o esas ganancias, pues normalmente un país puede ir poco a poco decayendo. El punto de equilibrio es un sinónimo de que más adelante puede conseguir que el país llegue a tener un déficit comercial y poco a poco pues dependa mucho más de las importaciones y que totalmente el país no sea apto para poder exportar los productos que ellos tienen. Normalmente Nicaragua se destaca por eso. Aquí lo que más se llega a exportar son productos de materia prima, granos básicos, productos que no son finalizados, no son producidos por acá. Nosotros solamente le damos esos insumos, esa materia prima, y ya luego lo que se hace es que eh, los demás países se encargan de llegarlo a transformarlo. Por ejemplo, el café se llega a transformar en esos café premium que normalmente se llegan a exportar. Veo un mensaje por acá que me indican que no me escuchan. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan, chicos, o no me escuchan? Muy bien, bueno, les animo a que de repente en el Zoom tienen que revisar el audio, tienen que darle la opción de Wi-Fi normalmente para que puedan escuchar. Entonces, eh, prosiguiendo, vamos a ver qué otra parte tenemos o qué ejemplo claro tenemos de una balanza comercial. Acá es un ejemplo de México. Ustedes notan que en exportaciones la cantidad tenemos 33.899 millones de dólares en exportaciones. Y luego tenemos en importaciones 40.185 millones de dólares. Si ustedes notan a nivel ya de validar cuál es la cantidad mayor y menor, sabemos que aquí superan en cantidad las importaciones y por deducción podemos indicar que el país inmediatamente tiene un déficit y efectivamente así es que nosotros hacemos la fórmula de la balanza comercial, la cual indica que son exportaciones menos importaciones, vamos a obtener ya sea el déficit
vamos a obtener ya sea también un superávit o lo que habíamos dicho, un punto de equilibrio. Pues bien chicos, les voy a pedir que quien tiene activado el micrófono, por favor lo desactive. Muy bien. Continuando entonces chicos, luego tenemos la balanza de pagos. La balanza de pagos, si yo les diría en el examen cuál es la diferencia entre la balanza de pagos y la balanza comercial, la balanza de pagos es la que llega a contener precisamente el dato de la balanza comercial. La balanza de pagos tiene diferentes elementos. Tenemos la balanza por cuenta corriente. Aquí tenemos un subtipo que es la balanza comercial, que es la que vimos anteriormente, y la balanza de servicios. Los servicios son un tanto más complejos de calcular, por esa razón que dentro de la balanza por cuenta corriente hace la distinción. Luego tenemos la balanza, eh, nuevamente acá en la cuenta corriente se toma en cuenta todo lo que tiene que ver con las actividades de rentas, aquí todo lo que tiene que ver con las inversiones que realizan, y la balanza de transferencias corrientes que, como les mencionaba en el video, esto sucede mucho cuando los países hacen algún tipo de donación a otro país. Ese dinero en sí no es algo que se tiene que capitalizar y tiene que generar intereses, pero sí se toma en cuenta en la balanza por cuenta corriente. Es algo como un beneficio, una donación, un regalo que el país no está obligado a generar algún tipo de interés o pagar al otro país algún tipo de porcentaje adicional de lo que le facilitaron. Entonces, luego de ello tenemos la cuenta, la balanza de cuenta financiera. Aquí qué ejemplos tenemos de lo que se pueden tomar en cuenta, todo lo que tiene que ver con servicios financieros, inversiones inmobiliarias, acciones significativas y a largo plazo o títulos de crédito. Luego tenemos la balanza de cuenta capital. Aquí pueden ser todas aquellas transacciones que se realizan por derecho de autor, por algún tipo de propiedad o recursos naturales y algunas transferencias que están sujetas a un interés a futuro. Otra parte que tenemos acá es la cuenta por errores y omisiones. Esta es como la que llega a compensar todo lo que no se llegó a evaluar en las demás, se toma en cuenta. Esto es un tanto complejo para muchos países llegarlo a hacer porque sí representa un tanto de sesgo. Esto pues sabemos que no tenemos un dato concreto, el país lo utiliza como un tipo de soporte para equilibrar todo lo que es la balanza de pagos. Al igual que en la otra, en la balanza comercial, la balanza de pagos tiene tres resultados. Tenemos un superávit, tenemos un déficit y tenemos un equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo de España en el 2020. Si nosotros hacemos el cálculo, aquí los valores van a ser normalmente positivos o negativos. Aquí en errores y omisiones, aquí este país le dio un resultado negativo, pero si ustedes llegan a sumar toda esa cantidad, el resultado es positivo. Es decir, los ingresos de todo el país superan todos los gastos. Me indican chicos si de repente tenemos problemas, si me ven algo congelada la pantalla. ¿Estamos bien? Muy bien. Si de repente... Muy bien chicos, permítanme entonces... Muy bien, ya en este momento pueden verla, ¿verdad? Me confirmo. Muy bien, perfecto. Gracias por la observación, chicos. Acá, como les menciono, esto es un breve resumen. Ya se los había compartido en el video docente de esta semana para que tomen en cuenta la balanza de pagos y la balanza comercial y así puedan saber cuáles son las principales diferencias de las mismas y para cuáles son las utilidades. Aquí está todo lo que les había explicado uno a uno. La presentación incluso ya está en la plataforma para que lo puedan observar. Muy bien, aquí les mencionaba el ejemplo de España con la balanza de pagos. Si ustedes notan, aquí tenemos diferentes balanzas que vimos anteriormente que se les explicó.
y tenemos un resultado negativo en los errores y omisiones. Si hacemos el cálculo y sumamos y restamos, vemos que España está en un superávit, es decir, aquí sus gastos superan los gastos, los ingresos superan a los gastos, es decir, el país está siendo bastante competitivo, el país está pudiendo cubrir con todos sus gastos y adicionalmente a eso fomenta el movimiento de dinero local. Bien, tomando en cuenta esa consideración, si yo les llego a preguntar cuál es la importancia o para qué sirve la balanza de pagos, ustedes lo podrían relacionar con lo que nosotros hacemos a nivel local, a nivel de una empresa. Cuando se le solicita el balance general de una empresa y se empiezan a ver que los egresos son muy bajos y los ingresos, perdón, son muy bajos y los ingresos son demasiado elevados, aquí ya nos da una alerta, nos dice que la empresa por el momento no está siendo rentable. Esto es algo parecido. Esto normalmente nos va a decir si el país está siendo rentable o no. Aparte, también les permite a muchas empresas, si quieren trabajar de la mano en otro país, si quieren probar suerte, lo primero que tienen que revisar es cómo está ese país a nivel de balanza. Entonces, al igual que ustedes no van a decidir invertir en una empresa donde mes tras mes está generando pérdidas, donde mes tras mes está generando pérdidas, ustedes no se van a exponer a invertir en ese tipo de negocio. Entonces, esto sucede mucho con los altos empresarios que deciden ya probar suerte en el extranjero. Ellos tienen que evaluar si realmente el país les ofrece todas las oportunidades, todas las condiciones y si realmente es rentable. Si no hay solvencia a nivel local del país, entonces sabemos que no es el país correcto para poder comercializar. Entonces, prácticamente para eso es la función de la balanza de pagos y también la balanza comercial. Muy bien, ya haciendo este pequeño resumen, aquí les dejé un video para que lo puedan observar en su tiempo libre. Esto va a compensar con todo el tema de las teorías económicas del comercio internacional para que ustedes les puedan dar una segunda revisada y se puedan familiarizar con la información. Eso es como un pequeño reforzamiento de las clases que vimos anteriormente. Entonces vamos de lleno a la unidad número 2. Las asimétricas tecnológicas como factor explicativo del comercio internacional. Entonces aquí vamos a hablar sobre la importancia del cambio tecnológico en el comercio internacional. Vamos a verificar cuáles son algunas de estas teorías que se desprenden de la misma que tienen un enfoque tecnológico y cómo hacen que ese país se vuelva dependiente al tema tecnológico y no meramente a un tema productivo o de materia prima. Y finalmente vamos a realizar un pequeño resumen sobre estas teorías. Aquí vamos a ver algunos factores interesantes. De hecho, ya abordando lo que es la tarea de esta semana, ustedes ya se hicieron los equipos. La idea consiste en que ustedes van a trabajar una presentación, una PPT, la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Canvas. Ahí ustedes pueden delegarse esas asignaciones a cada uno de ustedes. La idea es que se puedan organizar y que cada uno tenga una tarea en específica. En el trabajo también me lo van a poder detallar. El otro punto que tienen que hacer es entregar o enviarme un trabajo, un documento en Word o en PDF. Este trabajo, lo esencial para una exposición es que lleve su introducción, también lleve lo que es su desarrollo y sus conclusiones. Y luego van a hacer un pequeño video explicando ese tema. Aquí no es necesario que todos ustedes hagan el video, como les mencioné. Cada uno de ustedes pueden delegarse esa responsabilidad y con facilidad pues avanzar con la tarea. El video, ¿cómo puede ser? Puede ser que ustedes puedan grabar una sesión en Zoom, puede ser que de repente puedan hacer la misma diapositiva que estén utilizando, nada más que le agregan el audio de uno, dos o tres compañeros de ustedes. Esto, como les digo, es para que ustedes puedan coordinarse, todos puedan trabajar en equipo y cada uno pueda integrarse. No sé si tienen alguna duda sobre esta tarea. Muy bien, si tienen dudas me levantan la mano y con gusto lo podemos ver. Indíqueme por favor cómo le ayudamos.
Muy bien, muy buena pregunta. Si de repente esa persona no se llega a integrar, ustedes me lo notifican, por favor, porque posiblemente esa persona no va a seguir con la clase en línea y eso pues necesito yo reportarlo a la coordinadora porque no podemos, digamos, darle mucho tiempo a esa persona. Ya son dos tareas y esa segunda tarea sí tiene un peso algo relativamente alto para su acumulado. Y si esa persona no se llega a integrar y tampoco me informa a mí cuáles han sido los inconvenientes de por qué no ha recibido las tareas que ustedes como grupo le asignaron, lamentablemente va a perder el puntaje. Si de repente son 5 personas y de esas 5 personas solamente se integró 3, entonces esas 3 personas son las que van a realizar el trabajo y ya las demás no las van a incluir en el trabajo. Yo me voy a encargar de notificarlo y por otra parte de que sí no tengan ese acumulado, porque yo estoy consciente de que muchos de ustedes trabajan, no podemos recargarlos de asignaciones y luego que los demás solamente se lleven el mérito de que tienen una nota 10 por algo que no hicieron. ¿Lo escucho? Muy bien. Ustedes valoren hasta cuándo puede apoyarse con esa persona. Si ustedes consideran como líder de grupo o como grupo en general que la persona no aparece y del todo no está brindando ningún tipo de insumo, ustedes me lo informan a nivel de grupo y yo con gusto lo reviso. Por lo mucho, esa persona si no se les llega a integrar el día jueves, mentira que les va a apoyar el día viernes y el día sábado, porque es un trabajo que no se va a realizar tan rápido, más aún si la persona o dos o tres personas les va a tocar el video. Entonces, sí o sí tendrían que adelantar primero todos los insumos para hacer el video y por esa razón no pueden trabajarlo hasta el día viernes o esperar que venga y aparezca el sábado por la mañana. Entonces, lo recomendable, como usted decía, es que lo hagan al menos el jueves. Si el jueves no aparece, me envían un mensaje como grupo y yo lo estaré reportando. La estructura del video es, bueno, ya les di un tema en específico. Ese tema ustedes lo van a explicar. Pueden hablar un poco sobre la introducción, tal cual como ustedes van a repartir su trabajo en PDF. Una pequeña introducción de qué consiste la exposición, luego el desarrollo del tema y finalmente cuáles son sus recomendaciones o sus conclusiones. Es algo, por eso es que les digo, les va a ayudar muchísimo que finalicen primero el trabajo en PDF o el documento en Word, porque eso va a ser la base de cómo ordenar todo su exposición. Muy bien, si no hay dudas, no tengan cuidado, me pueden escribir al privado, en el grupo, y yo con gusto también les termino de afianzar cualquier tema o consulta que tengan. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Me indica si pueden observar la pantalla. Muy bien, por acá tenemos entonces, perfecto. Aquí tenemos las teorías neotecnológicas y el comercio internacional. Aquí tenemos tres. Una de ellas ya la hemos observado anteriormente, pero aquí la vamos a hacer como un pequeño énfasis y vamos a poner otro ejemplo. Aquí las teorías tenemos tres. Una trabajada por Posner, una trabajada por Mayan y otro por Kravis. Estas teorías tienen un enfoque bastante interesante en temas de la tecnología y el potencializar las exportaciones. Otro detalle interesante por acá es que aquí no solamente se enfoca en elaborar una materia prima como tal, sino una herramienta que permita optimizar muchos procesos para otras locaciones. Bueno, también como parte de estructurarlas cada una de ellas, la primera es la teoría del desfase tecnológico, la otra es la teoría de la disponibilidad y la tercera es la teoría del ciclo de vida del producto, que ya la vimos en la clase anterior. Entonces, como mencioné aquí, esto tiene un enfoque en todo, cómo un país se puede llegar a diferenciar a nivel tecnológico de otros. Y esto supone una gran ventaja en temas de exportaciones. Bien, vamos a empezar con una de ellas. Aquí tenemos las teorías neotecnológicas un poco resumidas.
La teoría del desfase tecnológico, si ustedes notan, aquí indica que los países alcanzarían una evolución en procesos de producción y bienes si se llegan a distinguir por su nivel tecnológico. Como vemos, el enfoque aquí siempre es que la tecnología hace que el país se llegue a diferenciar y pueda representar una gran ventaja competitiva ante los demás. La teoría de la disponibilidad es como el enfoque relacionado al desfase tecnológico, pero aquí te habla sobre que algunos países pueden tener disponibilidad, otros no pueden tenerla, y es allí donde ellos tienen que ver qué necesidad van a suplir. Algunos países dependen mucho de la materia prima de otros, y algunos, como nosotros, dependemos mucho de la tecnología externa. Entonces, esto vamos a igual a verlo a nivel de ejemplos. Vamos a ver un pequeño video. Y luego la teoría del ciclo de vida del producto. El enfoque de esta teoría, si bien se utiliza para el marketing, específicamente para el producto, esta teoría sí tiene un trasfondo a nivel de comercio internacional, donde te mencionaba que un país inicia localmente, luego va viendo digamos, las oportunidades que pueden tener en otros mercados internacionales. En esa fase puede verse involucrada la innovación. Luego de la innovación puede ser que de repente tengamos competidores, me replican. Luego ese producto se vuelve algo de consumo masivo, algo común. Y ya luego la rentabilidad va bajando y por esa razón ese producto finaliza en el mismo lugar donde nació. Entonces vamos a iniciarlo con ello. Estos son dos videos bastante interesantes que también se los anexo, pero aquí nos vamos a ir con un ejemplo bastante práctico. Entonces, ¿en qué consiste la teoría del desfase tecnológico? Aquí también hay un detalle particular. Esta teoría también se le considera como la brecha tecnológica. Aquí vamos a pedirle apoyo. No sé si Obek me puede ayudar a leer el primer párrafo, por favor. Así es. Muy bien, aquí hay una imagen que les involucré. Vamos a hacerle énfasis luego en otra teoría, pero para que ustedes puedan ver el momento solamente de ver que en Managua, supongamos en toda Nicaragua, todavía el tema de las tortillas se hacen de forma manual. Y en otros países como México ya no funciona de esa manera. Ya tiene otro enfoque un poco más industrial. Entonces ahí podemos ver un ejemplo bastante sencillo de cómo podemos diferenciar esa brecha tecnológica entre un país y otro. Muy bien, vamos a ver, vamos a pedirle apoyo a Jacob. Jacob nos ayuda a leer el punto número 2. Muy bien, si Jacob no puede, vamos a pedirle apoyo a Alicia Vázquez. Alicia, Ángel Álvarez. Bueno, Alicia ya desactivó. Muy bien. Alicia nos puede apoyar el punto número 2, donde dice contradicción del teorema. Así es, ahí pueden ver un ejemplo claro en los Estados Unidos. Es bastante reciente el tema de la tecnología, eso supone un gran avance, un gran ingreso, grandes exportaciones, porque se llegan a enfocar en eso. O sea, aquí la oportunidad de la tecnología no solamente ayudan a nivel local en temas productivos y luego ya tener el producto listo y llevarlo a exportar, sino que también toda esa tecnología permite a ese país
distribuírselos a otros para que puedan contar con los recursos necesarios para elaborarlos por su cuenta. Bien, vamos con la siguiente persona. Ángel Álvarez nos ayuda a leer el tercer punto. Muy bien, aquí hay un ejemplo interesante con Coca-Cola. No sé si ustedes han escuchado un poco de esta historia. Coca-Cola inició como un producto medicinal. Poco a poco se le dio otros ingredientes y resultó de que ya Coca-Cola podía tener otro tipo de oportunidad en el mercado como una bebida carbonatada. La evolución, y sabemos que Coca-Cola es una empresa bastante grande, pero también a nivel que ellos fueron creciendo existían esos competidores. Quizás el producto era innovador en su momento, pero ya luego hubieron muchos imitadores que replicaron esa misma idea. ¿Era la misma fórmula? No, pero se asimilaba a lo que ofrecía en ese momento Coca-Cola. Bien, vamos con el punto número 4. Punto número 4, vamos a pedirle apoyo a Franklin. Disculpe, Franklin. Muy bien, me indica por favor el párrafo número 4, el punto número 4 del desfase tecnológico. Así es. Muy bien, aquí también te habla no solamente que las funciones productivas eh, llegan a beneficiar a un determinado país, sino que también ofrece ventajas comparativas, es decir, en temas de procesos, en temas de productividad, en temas de teoría, en temas de economía de escala. O sea, es un gran impacto que tiene la tecnología y esta teoría normalmente hace énfasis en ese poder de distinción que tiene cada uno de esos países. Pues vamos a ver un ejemplo interesante. Aquí vamos a pedirle apoyo a uno de ustedes para que conozcamos la historia de un producto que en su momento era original, era distintivo y poco a poco qué es lo que llegó a suceder. Entonces vamos a pedirle apoyo a Kyuxa. Kyuxa nos ayuda a leer esta diapositiva. Sí, te escuchamos. Muy bien. Si ustedes notan acá, aquí tenemos el grado de distinción que tenía este tipo de producto. Fue algo bastante innovador y si ustedes notan también fue algo bastante espontáneo. No es algo como que lo tenían muy elaborado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tenemos el ejemplo de esta teoría donde nos dicen que existen algunos imitadores. Aquí entre los imitadores surgió aquella persona que era el mismo paciente y creó una compañía que representaba ser un rival en temas de la producción. Era el mismo giro del negocio, pero ¿qué es lo que llegó a hacer Kellogg's?
Aquí no tenemos uno de los tantos ejemplos o digamos acciones que ellos realizaron que en 1928 integraron otros tipos de cereales. Entonces, aquí se puede simbolizar el tema de cómo el producto en su momento puede ser innovador, pero luego puede representarnos como consecuencia a alguien que quiera copiar la misma idea, quiera mejorarla, esa mejora que posiblemente se le da provoque que perdamos cierta participación en el mercado, que es lo que entonces se sugiere, que sí o sí aquí es indispensable la innovación. Entonces aquí vamos a pedirle apoyo a uno de ustedes, vamos a ver, vamos a pedirle apoyo. Bien, a Irene Flores. Irene Flores nos ayuda a leer esta pequeña frase que tenemos por acá. Sí, claro que sí. Muy bien, esto representó un reto para Kellogg's. ¿Por qué? Porque tenía que buscar alternativas, tenía que tratarse de utilizar la innovación, desarrollar nuevos productos con el objetivo de que esta nueva competencia de Post no le llegara a afectar. Entonces, ¿qué es lo que poco a poco sucedió? Aquí ya representa todo lo que los productos, aquí en la parte de la izquierda representa todo lo que Kellogg's llegó a desarrollar. Diferentes tipos de cereales, diferentes tipos de sabores enfocados a temas de nutrición, entre otros. Y luego tenemos algo que es bastante interesante. Muy bien, tenemos a otros competidores. Tenemos el ejemplo de Post Foods y luego tenemos también un ejemplo de esta otra compañía. Acá ambas compañías, Moon Brands, decidieron en cierto año llegar a fusionarse. ¿Qué es lo que representa entonces esto como parte de su innovación? La innovación no solamente tiene que ver con la creación de productos, sino también de las estrategias que vamos a utilizar para poder considerarnos bastante competitivos y superar la participación del mercado. Entonces, al realizar este tipo de fusión de ambas compañías, podemos ver que ya tenemos a un comercio mucho más amplio. ¿Cuál es ese comercio? Aquí tenemos Post Consumer Brands. Aquí es toda la recopilación de estas dos marcas, de estas dos empresas. Aquí, digamos, el crecimiento fue mucho mayor y la participación del mercado en diferentes países aumentó. Pero fue gracias a esa fusión. Entonces, si ustedes notan, al final la competitividad, la teoría del desfase tecnológico nos dicen que tenemos que hacerle lucha a esos imitadores. Y si no estamos preparados, sabemos que posiblemente vamos a desaparecer en ese mercado. Por esa razón, esa es la necesidad de tratar de buscar nuevas ideas. Incluso en algunas empresas ya se está enfocando mucho en el departamento de investigación más desarrollo, porque esto les permite crear y llegar, tener un paso adelante por si el competidor ya está tratando de superarnos. ¿Qué idea nueva podemos lanzar como compañía? Bien, si no tenemos dudas, vamos a continuar con esto. Este es un ejemplo también relacionado a esta teoría. Sabemos que Estados Unidos se destaca por el tema de la tecnología. Aquí pues la mayoría de las exportaciones de bienes que ellos hacen es por temas tecnológicos. Por esa razón que es que la brecha tecnológica es bastante amplia, bastante grande, pero tenemos riesgo de imitación. Hay muchos países que tratan de replicar las ideas de Estados Unidos. Por esa razón es que podemos tener una fase inicial de un monopolio temporal. A esto nos referimos a que solamente una compañía puede brindar ese determinado producto a una nación o varias naciones. La tecnología es implícita, es decir, no es algo que se llegue a conocer a detalle cómo se llega a elaborar,
pero luego poco a poco existen competidores que buscan alternativas para tratarnos de copiar. Es allí donde existe esa imitación de ese nuevo producto y ya luego desaparece esa ventaja comparativa. ¿Cuál es la conclusión de esto? Esa repetición. Luego de esa desaparición de la ventaja competitiva, tratamos de innovar y volvamos a empezar en ese mismo ciclo, ese monopolio de la tecnología implícita, la imitación y sucesivamente hasta que la empresa ya decide optar por ya no tener ese tipo de negocio. Bien, vamos a continuación a ver otro ejemplo interesante de esta misma teoría. Tenemos en Nicaragua el tema del maíz. Normalmente la actividad que más se utiliza o que más ocupa este tipo de producto, la transformación que se le da son las tortillas. Pero las tortillas se realizan a mano. Entonces, aquí nosotros tenemos el ejemplo también de México. México ya no está optando por realizar quizás la tortillería de manera tradicional, es decir, a mano, y empieza con la parte industrial. Aquí ustedes pueden ver cuál es la comparativa ahora con los Estados Unidos. Le vamos a pedir apoyo en este momento a Elvis Sánchez. Nos ayuda a leer estos párrafos que están por acá, por favor. Sí, lo escuchamos. Sí, así es. Muy bien. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión bastante interesante, chicos. Permítanme que creo que hay un dibujo por acá. Vamos a tratarlo de limpiar la pantalla para que no. Muy bien, permítanme. Bien, ya en este momento podemos ver, ¿verdad? Así es. No se preocupe. Bien, continuemos, chicos. Entonces, aquí hay un ejemplo bastante práctico para esta teoría. Aquí en Estados Unidos, si ustedes notan, utilizan todos los insumos del maíz a un tema de producción para pienso para ganado. Es prácticamente todo lo que le dan de comer al ganado para que éste pues tenga todo, pueda crecer de manera adecuada y ya luego se utilice para todo el tema eh, de, de- de carne, el tema también de llegar a, ¿cómo les podría explicar? A un tema de reproducción de la misma especie. Ese es el enfoque que quizás llega a priorizar Estados Unidos entre un 55 y un 60%. Apenas de ese porcentaje lo exportan del 10 al 20%, es decir, bastante bajo lo que llegan a exportar. Otro detalle interesante que apenas en temas de llegar a utilizar el maíz para productos alimenticios apenas representa el 8 y el 10%. Y luego tenemos la producción entre el 35 y el 40% para lo que es el etanol. Ustedes ven por acá que Estados Unidos no se preocupa por un tema de transformar este producto en un alimento.
De hecho, ellos prefieren mejor llegar a exportar esos productos, de llegarlos a importar esos productos, porque no representan digamos, un esfuerzo tan grande, una utilidad tan grande de llegarlo a transformar. Entonces, el etanol es un ejemplo bastante práctico de cómo funciona toda esta teoría del desfase tecnológico. Ustedes notan por acá, ellos se destacan por este tipo de combustible e incluso con lo que sobra de hacer este tipo de combustible, por la alta tecnología que ellos tienen, lo utilizan para hacer lo siguiente. También utilizan los residuos para crear alimento para ganado, realizar gluten de maíz y harina de gluten de maíz. Entonces, bastante práctico el hecho de que Estados Unidos le dé más énfasis todo el tema productivo, industrial, llegar a transformar estos productos no en algo habitual como lo hacemos acá en Centroamérica, o como son las tortillas, o verlo desde la industria de México, que ahora la tortillería es algo industrial, sino ir más allá. ¿Cómo se logra? Gracias al tema de la misma tecnología. Pues bien, si no tenemos dudas, chicos, vamos a continuar con la siguiente. Esta es la teoría de la disponibilidad. Esta, sí, muy bien, cuando ya los procesos ya dejan de hacerse de forma manual. Manual se refiere a utilizar a un ser humano con herramientas habituales, herramientas bastante comunes, y ya utilizar maquinaria un poco más especializada. ¿Qué hacen algunas empresas? Traen los equipos fuera del país. Ya teniendo esta tecnología, ya podríamos considerarlo que ya se vuelve industrial, porque ya no depende de un trabajo muy manual, un trabajo con herramientas tradicionales, sino ya algo mucho más especializado. Incluso herramientas que me van a optimizar a mí, por lo menos pensemos en el tema de las tortillas. Ya no necesito 5 a 3 personas para que estén en una tortillería. Yo solamente necesito quizá a una persona que me va a ayudar a hacer todo el tema de la masa, y esa misma persona la pongo a supervisar que la máquina esté funcionando de forma adecuada. Y puedo incluso involucrar una o dos personas. Ya aquí, digamos, la magnitud de verlo industrial es que yo voy a reducir costos, voy a reducir personal, y el proceso se va a llevar de una forma mucho más rápida por la misma tecnología que tengo. A ese momento ya consideramos que es algo industrial, porque ya se desplaza la tarea bastante manual y el ser humano por la tecnología. No sé si quedamos bien con la respuesta. Muy bien. Aquí también les dejo un video, eso lo podemos trabajar en casa, incluso en la misma presentación, y los videos complementarios se los llega a anexar. Pues bien, vamos con la teoría de la disponibilidad. Aquí vamos a pedirle apoyo a Darling. Darling nos ayuda a leer donde dice origen. Buenas noches, le escuchamos. Muy bien. Tenemos aquí diferentes elementos, por ejemplo, el patrón de comercio. Aquí se enfoca en dos términos comunes, la disponibilidad y la indisponibilidad para producir determinados productos. Otro término que se asocia bastante con esta teoría es el tema de la existencia y la carencia. ¿De qué elementos? De elementos naturales o recursos naturales y tecnología. También en temas de los factores que se consideran, pensemos en lo que es el petróleo, las minas o cultivos. Aquí se piensa mucho en la disponibilidad de recursos naturales que tienen algunos países. ¿Qué es lo que toca hacer a aquellos países que no cuentan con esa capacidad tecnológica para poder sacarle el máximo provecho a ellos? En temas de negociaciones se tienen que especializar en el comercio internacional para poder hacer que el país se llegue a distinguir y luego de conseguir esos ingresos adicionales por esa ventaja que tienen ellos.
Aquí se presta más el tema de los factores que anteriormente vimos y no la dotación de insumos, es decir, las cantidades como tal. Aquí es como el valor característico, que es lo que hace famoso el país, pero no lo llega a calcular a nivel numérico. Otro detalle interesante por acá es que el tema de las importaciones aquí se considera como una indisponibilidad absoluta, o sea, la oferta es rígida, hay prácticamente poco, el país es incapaz o insuficiente para llegar a producir algo. Pero tenemos la contraparte, la exportación. Aquí es pensar que el país tiene una posición dominante en la producción del bien. O bien se destaca por tener esa ventaja natural, a pesar que no tenga la tecnología, si cuenta con ese recurso natural que añade valor a ese país. Hay un ejemplo que tenemos por acá, un video sobre el café. Me indican, vamos a tratarlo de hacer de esta forma porque creo que el audio no se puede compartir. Se lo vamos a poner. Muy bien. Ustedes me indican si escuchan, si no vamos a tener que recurrir a otra forma para que puedan escuchar el video como tal. Permítanme un momento, porfa, chicos. El café se ha convertido en un producto indispensable en prácticamente todos los hogares del planeta. Cada vez se consume más café, hasta el punto de que ya es uno de los mayores mercados del mundo. Sin embargo, este auge no se refleja en un aumento de la riqueza en los países productores. Mientras, varios países europeos y Estados Unidos se lucran con este producto sin tener una sola planta de café. ¿Cómo es posible? El café ya es una de las bebidas más placenteras y solicitadas a escala global. Para que se hagan una idea, cada día se consumen unos 2.500 millones de tazas, dos de ellas son mías. Eso se traduce en un volumen de negocios de más de 450.000 millones de dólares en 2020, dando trabajo a 25 millones de personas en todo el mundo. Y Latinoamérica es, sin duda, la cuna del café. Aquí se produce el 70% del total mundial, aunque producción y beneficios, en este caso, no van de la mano. Para Colombia ha sido tradicionalmente el gran apoyo a la economía colombiana, fue la espina dorsal del desarrollo económico de Colombia durante los 60s, los 70s y parte de los 80s. Hoy no es tan importante desde el punto de vista económico, pero sigue siendo muy importante desde el punto de vista social y desde el punto de vista rural, toda vez que son 540.000 familias las que viven de café. De hecho, pese a que Colombia es uno de los grandes productores, el café tan solo supone el 0,7% de su economía. Por países los mayores productores son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras y Etiopía. Sin embargo, si hablamos de países exportadores, junto a los tres primeros aparecen también Suiza, Alemania e Italia. Y lo más sorprendente es que Suiza es el segundo país del mundo que más dinero ingresa gracias a las exportaciones de café, unos 3.000 millones de dólares cada año, superando así a Colombia, y eso sin cultivar un solo grano de este producto en su territorio. Aquí lo justo y lo injusto es trabajoso de darle una explicación. Aquí lo que ha sido tradicional, y no solamente en café, eso pasa en buena parte de los bienes llamados commodities. La transformación se hace en los países desarrollados y se vende con unos precios muchísimo más caros. No se le olvide, de una taza de café que se vende en Berlín, en Londres o en Nueva York a $4, a un productor de café le tocan 2 centavos.
Pues ese es el secreto. Suiza compra granos de café tal y como salen de la planta, los tuesta, los empaqueta y es en este proceso donde se le añade valor a este producto, multiplicando su precio original. La pregunta, pues, es bastante obvia. ¿Por qué no realizan este proceso los países productores? No es una tarea fácil, las cadenas de distribución son muy complejas y tradicionalmente el café ha hecho parte de una canasta de productos que venden las grandes empresas multinacionales. La gran barrera de entrada era cómo llegar a las cadenas de abastecimiento, cómo llegarle a las grandes superficies, a los supermercados, cuando el café que se encuentra allí en esos supermercados hacen parte de grupos económicos que venden café y leche y quesos y todo a los supermercados y que tienen una gran capacidad de mercadeo, una gran capacidad de poner dinero en promoción para que esos productos roten en los supermercados. Al final, el supermercado todo lo que le importa es que el producto rote y rota más el que la gente conoce más, el que el público tiene más acceso. Es decir, que aquí los que mandan una vez más son las multinacionales como Nestlé o Starbucks, que se enriquecen con la venta del café ya elaborado, mientras los caficultores no llegan a recibir ni una centésima parte de este negocio. La prueba es que con una buena campaña de marketing, muchos consumidores están dispuestos a pagar hasta 100 euros por kilo de café, que es lo que cuesta si lo compramos en cápsulas, en vez de los 10 euros por kilo que costaría el mismo café comprado en paquete. Pero las reglas del juego están cambiando. Ahí hay el elemento nuevamente del mercadeo, de la manera fácil de llegar. Yo creo que hoy, y entre otras cosas reforzado por la pandemia del COVID, la gente ya se está acostumbrando a comprar los productos por vía electrónica. Eso le da ya hoy la apertura para que el café pueda salir desde el origen a llegar al consumidor. Además de la opción de comprar online saltándose las cadenas de distribución, algunos países productores como Colombia, viendo cómo se les escapa el negocio, han creado su propia marca de cafeterías, Juan Valdés, para competir con la todopoderosa estadounidense Starbucks. Con ello, el gobierno colombiano pretende añadir valor a su café y combatir la pobreza de los campesinos, aunque no es tarea fácil. Nosotros queremos seguir expandiendo nuestra marca en los diferentes países y tenemos claros ejemplos como Colombia, donde no somos líderes del mercado y esa experiencia que tenemos en Colombia queremos seguirla llevando a diferentes partes. Tenemos una posición muy buena en Chile, tenemos una posición muy buena en Ecuador, seguimos en Latinoamérica expandiéndonos, tenemos algunas tiendas en Europa y nuestra ambición es seguirnos expandiendo. Creemos que para el mercado del café hay cupo para todos. Nosotros participamos desde nuestro propósito que es generar valor a los caficultores colombianos como la única empresa de café grande en el mundo que pertenece a una asociación de caficultores. Eso nos genera una diferenciación que no puede tener otra marca de café en el mundo. Con esta y otras iniciativas, la Federación Colombiana Nacional del Café consigue precios de mercado para sus miembros que pueden llegar a ser hasta un 50% más altos de los que lograría un pequeño caficultor y les asegura la compra de todo su café. En total, la Federación adquiere el 30% de todo el café colombiano y la cifra va en aumento. En Juan Valdés, lo que nosotros hacemos es comprarle el café a estos caficultores y para darte algunas cifras, nosotros desde el 2009 hasta el 2021 hemos tenido un crecimiento de más del 400% en la compra del café verde 100% colombiano y nosotros a través de las regalías que nosotros pagamos a la Federación Nacional de Cafeteros hemos contribuido con más de 36 millones de dólares en regalías únicamente, además de la compra del café que nosotros hacemos a los caficultores colombianos. Es la única marca global grande que pertenece a los caficultores. Para eso fue creado Procafecol, para que los caficultores tengan más porción en la cadena de valor del café.
Pero lo cierto es que pese a ser un instrumento muy útil, sigue siendo insuficiente. El 80% de los agricultores cafeteros viven por debajo del umbral de la pobreza en todo el mundo. Y esto no pasa solamente con el café. Lo mismo ocurre con muchos otros productos como el cacao, aunque este caso lo veremos en un próximo vídeo. Yo me despido. Es mi hora del café. Déjennos sus sugerencias. ¿Cómo podría Latinoamérica participar mejor de este negocio? ¡Hasta luego! Muy bien, chicos, ya con esto vamos a demostrar cómo se llega a aplicar la teoría de la disponibilidad. Aquí tuvimos el ejemplo de esta noticia bastante interesante sobre el café, Colombia, y un ejemplo de Suiza. Aquí Suiza se destaca, aparte que de trabajar con el chocolate, con el cacao, también se involucra el café. ¿Qué es lo que hacen normalmente con el café? Ellos le dan un valor agregado. ¿Qué es lo que hace Colombia únicamente? No tiene las condiciones necesarias o la parte industrial no ha llegado tanto a evolucionar en dicho país que su principal enfoque no es llegar a transformar el café. Únicamente es darlo como una materia prima. ¿Qué es lo que hacen muchos países? Toman esa materia prima, que incluso la encuentran en lugares así como Colombia, como Nicaragua, que lo encuentran súper baratos, y ya luego ellos le dan ese valor. Otro ejemplo que tenemos por acá, esto los animo también a que lo vean, son videos que se puede aplicar la teoría de la disponibilidad, es el tema de Venezuela. Aquí ya sabemos que su potencial es el tema del petróleo, pero no tiene la capacidad para poderlo transformar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente hay otros países que están interesados y deciden comercializar con ellos. E incluso aquí se toca temas, aquí tenemos otro. Esto es una compañía en específica que obviamente había terminado la relación con Venezuela por todas las situaciones que pues se presenten en dicho país. Pero la necesidad no solamente de esta empresa como Chevron de buscar ese insumo de manera accesible, sino también la necesidad que tiene Venezuela para poder cubrir con las necesidades, con todas las necesidades de su población, el país. Entonces renovó esta parte sabiendo de que ellos se destacan por tener el insumo como es el petróleo, o las condiciones sociopolíticas que quizás puede tener el país, como que muchos países se han decidido a retirar y muchas empresas también, pero saber que ese país tiene ese alto potencial y no se está aprovechando, entonces obviamente despierta en el mismo país buscar nuevamente trabajar esas actividades comerciales, reactivar esas relaciones diplomáticas para poder contribuir y hacer práctica lo que es la teoría de la disponibilidad. Yo como Venezuela te ofrezco petróleo y el demás país se encarga de comprárselo y luego ellos transforman dicho petróleo. Entonces los animo a que ustedes puedan ver estos videos, son videos bastante prácticos. Aquí es un tema de que lo podamos llegar a interpretar, porque como les menciono, o sea, los videos por sí, si nosotros manejamos el concepto básico, lo podríamos aplicar sin problema. Ya para ir finalizando, chicos, vamos a retomar la teoría del ciclo de vida del producto. Aquí pues ya sabemos un poco de la historia, un breve resumen, la introducción. Aquí tenemos 4 fases. La introducción, como les mencioné, es una fase donde se destaca la innovación. Otros mercados internacionales no cuentan con determinado producto, no hay mucha competencia, el producto es distintivo, incluso se puede considerar como un monopolio. ¿Qué es lo que sucede para la fase del crecimiento? Aquí el producto es bastante bueno, la demanda interna del país aumenta y se da la posibilidad de quererse expandir a mercados exteriores. Entonces, aquí se pueden justificar diferentes acciones. El aumento de la producción, llegada a ubicarse en otro país y el aumento incluso de los costos. ¿Por qué de los costos? Porque el país decide mudarse a otros países para poder evitar los costos de poder transportar el producto de un país a otro, mejor deciden llegarlo a fabricar en el otro país. ¿Qué sucede ya para la fase de la madurez? Aquí
son productos comunes, ya hay demasiada competencia, todo lo llegaron a replicar, ya son productos de uso común y aquí se trasladan, ya deciden mejor irse, en vez de irse en países que están subdesarrollados, van en países en desarrollo o en vías de desarrollo. ¿Con qué objetivo? Disminuir sus costos. ¿Cuáles van a ser esos costos? La mano de obra barata, los beneficios que otorgan esos países, entre otros. Finalmente, en la declinación, aquí el producto deja de ser totalmente atractivo. La producción y la demanda en esos países industriales llega a bajar y de tal forma que normalmente surgen otros productos. La empresa decide mejor obviarlos, no enfocarse en ese determinado producto e inmediatamente, en muchos casos, la compañía, si solamente ofrece ese producto, decide mejor por cerrar operaciones. Aquí les tengo un ejemplo que se aplica a esta teoría. La industria musical aquí pues, poco a poco fue creciendo. Los medios por el cual se iba a escuchar la música también, pues eso supuso de que sí o sí las empresas tuvieran que adaptarse, o en este caso esos artistas tuvieran que adaptarse a esa discografía a ofrecer esos productos en diferentes formatos. Empezamos con un cassette, luego empezaron los discos de vinilo, incluso los que normalmente eran bastante grandes. Entonces los países en sí, la tendencia era que el mismo formato, la misma música, pero utilizar diferentes medios para poder escucharlo. Todo lo práctico que hemos visto y ahora nos escucha digamos, el tema del cassette ya no es algo habitual. Los discos de vinilo se utilizan, no muy frecuentes, normalmente son incluso artículos hasta de colección. Pero en la fase de la madurez ve que es necesario que sí o sí se llegue a trabajar y reformular la estrategia. Por esa razón es que podemos ver que tanto lo que fue el cassette, lo que fue el disco, estos productos al final terminaron en su declinación. Y podemos ver que también aquellos, digamos, compañías que te ofrecen música, que las descargas y pagas, ya esto poco a poco está llegando a la fase de la declinación. ¿Por qué? Porque surgen nuevas ideas. Las empresas hay que ser bastante competitivas. Pensemos en esta industria, por lo menos en lo que está haciendo iTunes o Apple, que forma parte también de ese giro de negocio de la música. Ellos, aparte de tener su catálogo donde pueden comprar música ustedes, ahora ofrecen el servicio de streaming. ¿Cuál es la gran ventaja de este servicio? Es que ustedes con una suscripción tienen acceso a un sinnúmero de catálogos musicales, mientras que con el otro ustedes tienen que pagarlo de manera individual. Entonces aquí supone ese interés por las compañías de buscar algo siempre nuevo para los consumidores y adaptarse, reconociendo de que ciertos formatos ya llegará el momento en que ya no van a ser aceptados. Vamos a pensar en un ejemplo común de los fósforos. En otros países ya estos artículos ya son muy pocos inusuales, ya no es algo que se haga que se enfoque principalmente el país de llegarlo a producir, por ya los diferentes sustitutos que se tienen. Prácticamente estos productos se ubican en países en desarrollo o en vías de desarrollo, porque por lo general son productos que todavía esa comunidad o ese país llegan a utilizar. Pero sabemos que en otros países ya no es su principal interés de querer estar costeando una industria relacionada a eso. Pues bien, chicos, ya para ir finalizando, ya vamos pasándonos unos minutos de esta sesión. Tenemos aquí un video sobre la teoría del vida del producto entre el marketing y el comercio internacional. Aquí, ojo, tengan en cuenta que ambas están, digamos, relacionadas, pero hay un enfoque totalmente diferente. En el marketing es específico a un determinado producto. En el comercio internacional tiene un enfoque más dado a cómo una industria o un producto determinado llega a crecer. Pues bien, ya esto lo vamos a tratar de ver la próxima clase. Todavía nos hace falta
leer un poco sobre las teorías neoliberales. Aquí también les dejo un pequeño resumen de cómo funcionaba esto. Como a nivel de resumen, aquí ustedes lo tienen. El neoliberalismo original era que prácticamente el capitalismo era lo que sí o sí se tenía que regir, que el gobierno no tenía por qué intervenir en ninguna acción de las empresas. La palabra clave aquí es libre comercio, sin intervención del Estado. ¿Qué es lo que sucede con la transformación ahora del neoliberalismo? Tiene un enfoque de trabajo mutuo. Ya aquí es una lucha directa contra la pobreza. Vos ayudás, yo te ayudo, yo te ofrezco ciertos beneficios, vos también tenés ciertas obligaciones que cumplir. ¿Cuáles son las funciones que al final en la teoría del neoliberalismo actual tenemos? Primero, crear un entorno competitivo para las empresas. Apoyar la inversión pública en capital humano, infraestructura y protección al medio ambiente. Aumentar el desarrollo institucional. Mejorar la administración pública, defendiendo libertades políticas y civiles. Y sobre todo, ahí les dejo esa frase para que los tengan en cuenta, cómo se puede resumir este neoliberalismo. Es un trabajo mutuo de las empresas y del gobierno para poder erradicar poco a poco la pobreza. Muy bien chicos, ya con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. Espero que se hayan familiarizado con los conceptos, también que haya quedado claro la explicación de cuál va a ser el trabajo que me van a entregar. Ese trabajo no crean que va a valer 5 puntos, es un trabajo algo pesadito, por esa razón es que se los dejé para que pudieran trabajarlo, traten de realizarlo de manera creativa, dedicarle tiempo al mismo, porque también la dedicación se nota en los productos que ustedes me van a entregar al final. Recuerden que su producto en este momento va a ser su tarea y tiene que hablar muy bien de toda la colaboración, el trabajo en equipo, la innovación. Y pues bien, me despido chicos, espero que pasen una excelente noche, no les quito más tiempo, nos vemos en la próxima sesión virtual. Ya saben, los días que se están realizando son los martes. Empezamos desde las 7:10 de la noche hasta las 8:10 de la noche. Pasen excelente noche.